Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 5 minutos, 7 y 5 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que León XIV ha cerrado su primera jornada en Barcelona con una vigilia ante unas 40.000 personas en el Estadio Olímpico de Montjuïc, el de las célebres Olimpiadas de Barcelona. Este será sin duda el acto más multitudinario de su visita a Cataluña. El Papa habló también en la Catedral de Barcelona, donde hizo un guiño a la unidad y elogió a quienes se han entregado para construir armonía. Por el mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo, que es espíritu de comunión para la salvación de todos. Por tanto, es importante para cada uno de nosotros no permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido y hacia cuya plenitud nos conduce día tras día. La agenda de este miércoles del Pontífice refuerza el perfil social y simbólico del viaje, visita a la prisión de Brians 1, rezo del Rosario en Montserrat, tendrá un encuentro con diferentes entidades de caridad y terminará el día con la Santa Misa en la Sagrada Familia, donde bendecirá la Torre de Jesucristo en este centenario de Gaudí. Como saben, en esta casa estamos siguiendo a fondo la visita del Papa León XIV y por este motivo hoy también tenemos una programación especial y a las 12 del mediodía podrán seguir el rezo del Santo Rosario y esta tarde emitiremos la Santa Misa en la Sagrada Familia. Bueno, la visita del Papa a Cataluña pues ha dejado algunos, en fin, detalles a mi juicio menores. El Papa pues ha utilizado algunas palabras en catalán. Pero vamos, el Papa no habla catalán, habla español, con lo cual ha hablado en español pues casi todo lo que ha tenido que decir. Pero el guiño lingüístico pues se produjo, pero vamos, ya se sabía que eso iba a ser así, que el Papa utilizaría un poquito el catalán, a petición probablemente de los obispos catalanes, pero bueno, que su visita iba a ser una visita pastoral en castellano. Hubo algún gesto interesante. El Papa reverenció la Santa Cruz del Santo Cristo de Lepanto, allí en Barcelona. Esta cruz es la cruz que llevaba don Juan de Austria en la nave capitana, desde la que dirigió la batalla de Lepanto contra los turcos, contra el Imperio Otomano. Batalla de Lepanto que fue una victoria para la coalición de naciones cristianas y permitió parar los pies al Imperio Otomano durante muchísimas décadas. Fue una batalla en la que la cristiandad se jugaba el predominio en el Mediterráneo contra el turco. Y eso, pues la verdad es que enlaza con alguna cosa que ha dicho el Papa con respecto a las guerras justas. ¿Fue una guerra justa aquella guerra contra el turco? Pues no sé si sería justa o injusta, pero lo cierto es que logró parar al Imperio Otomano antes de que tomara el control de todo el Mediterráneo y posteriormente de toda Europa. Me parece muy llamativo que haya hecho este gesto de reverenciar la Santa Cruz de Lepanto. Aparte de eso, hubo un acto pues similar al que se produjo aquí en Madrid en el Bernabéu, un acto que, por lo que he estado viendo en comentarios de gente que me ha estado siguiendo ambos actos, pues estuvo
quizá un pelín más apropiado que el del Bernabéu. El del Bernabéu fue más masivo, pero el de Barcelona fue como más religioso, con más recogimiento. El Papa va a continuar con su calendario. Parece que las huestes separatistas pues están muy calladitas. Buena señal. Después ya saben ustedes que el Papa viajará a Tenerife para hacer una serie de actos donde el tema de la inmigración jugará un papel más destacado. Por lo pronto, de la visita a Barcelona, lo más simbólico, lo más bonito va a ser la consagración final de la Sagrada Familia, ese maravilloso monumento con el que Gaudí rindió homenaje a Dios. Bueno, hablábamos antes de Leire Díez. La cosa se le está poniendo un poco mal al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. La UCO certifica, de manera abrumadora, que era Ferraz quien pagaba los gastos y se encargaba de la logística de las cloacas. Escuchen. Como saben, el juez Santiago Pedraza ha enviado a la UCO al Ministerio de Justicia para recabar documentación sobre la concesión de nacionalidad española a Nervis Villalobos, el ex viceprimer ministro de Hugo Chávez. Pero no solo eso, la investigación apunta a que Leire Díez había ofrecido también sus contactos en el PSOE para impulsar la gestión. De hecho, tal y como consta en el informe de la UCO, queda reflejado a través de 353 WhatsApps que Ferraz gestionaba directamente los gastos de las llamadas cloacas del partido. Los atestados de la Operación Jaril, que es el nombre que recibe el caso de la fontanera del PSOE, incluyen pruebas de cómo secretarias socialistas tramitaban viajes, trenes, alquileres de vehículos, aparcamientos y reuniones en Ferraz, lo que encaja directamente en un patrón organizativo de la trama desde dentro del PSOE. Más de 300 mensajes, es decir, no hablamos de que haya una anotación en la agenda de Leire, que podría ser una anotación fabricada. No hablamos de que haya una cosa puntual, un mensaje ambiguo, de donde se pueda quizá inferir, aplicando un poquito de mala fe, que había una relación pues prácticamente contractual entre Leire y Ferraz. No, aquí no hablamos de indicios, no hablamos de información por referencia. No, hablamos de WhatsApps donde queda claro que quien le manejaba la logística a Leire, oye, ¿qué necesitas? Un billete de tren o de avión para no sé dónde, pum, toma, aquí lo tienes. Quien le manejaba la logística era Ferraz, era personal del Partido Socialista. Quien pagaba los gastos era Ferraz, el Partido Socialista. Si está imputada la gerente del partido es porque emitió facturas falsas para tratar de ocultar esos gastos. Estamos hablando de que Leire Díez trabajaba por encargo del Partido Socialista y con el Partido Socialista cubriendo los gastos de la operación. Claro, eso ha llevado a la imputación de Santos Cerdán, entonces secretario de organización del partido, que se ha comprobado que mintió por activa y por pasiva. Decía que solo se había visto con Leire un par de veces. Resulta que fueron docenas de reuniones las que mantuvieron dentro y fuera de la sede de Ferraz. Todo esto ha llevado a la imputación de la gerente del partido por participar en la financiación de la cloaca. Pero claro, todo eso pone sobre la mesa una pregunta evidente. Oiga, ¿cómo van a estar en esa operación el secretario de organización del partido, la gerente del partido, 2 abogados del partido, esta señora que trabajaba con la amiga íntima de Sánchez, el propio amigo íntimo de Sánchez? ¿Cómo van a estar todos esos en la operación sin que Sánchez se entere? Es ridículo. Con lo cual, pues, mucho me temo que antes o después Sánchez va a acabar imputado por pertenencia a organización criminal, porque esto era una organización criminal. Crear una estructura organizada, y esta lo era, para
dedicarse a extorsionar, amenazar, chantajear, destruir, comprar. Eso es una organización criminal. Por tanto, pues bueno, yo creo que estamos un poquito más cerca de ver a Sánchez donde tiene que estar, que no es solo fuera de Moncloa, es en el banquillo. Hoy, pues hay muchas informaciones interesantes sobre Leire Díez. Por ejemplo, trae The Objective una información curiosa. Leire Díez amenazó a Cristina Narbona, la presidenta del Partido Socialista, con tirar de la manta si la dejaban tirada a ella. Con tirar de la manta y revelar todo lo de las cloacas contra jueces y contra guardias civiles. Vamos, que si la dejaban sola, pues iba a procurar defenderse. Y que le dijo a Cristina Narbona: yo también puedo hablar. Supongo que se refería a también puedo ser otra Aldama. Pues a ver si es verdad, Leire, a ver si hablas, hombre. No estaría mal. Lo has apuntado todo en tus agendas, es una cosa espectacular. Y además has tenido el detalle de no destruirlas. Supongo que para cubrirte las espaldas, igual que Koldo, que lo grababa todo y tuvo el detalle de no destruir nada. Supongo que para cubrirse las espaldas. Pero aquí, fíjate, Leire, lo que pasa con Koldo y con Ábalos, que a los dos les va a caer una buena en la primera de las sentencias por la macrotrama de corrupción. Vamos, 10 añitos no se los quita nadie a Koldo. Y todo porque mucho cubrirse las espaldas, pero no ha pactado con la fiscalía, el tío. Hace falta ser cenutrio, Koldo. Si tienes la información, tienes la manera de demostrar las cosas porque has grabado a todo el mundo, pues pacta con la fiscalía, atontado, que es lo que ha hecho Aldama. Aldama se va a ir, pues posiblemente sin pisar la cárcel. Tú, si te caen 10 años, pues ahí que te vas a quedar, querido amigo. Leire, no seas como Koldo. ¿Tienes la tentación de hablar? Pues hazlo antes de que te manden a juicio, porque es la manera de que pidan menos pena para ti desde Anticorrupción. Bueno, lo de Perú es un poco tercermundista. El tema electoral, me refiero. Vamos, tan tercermundista que parece casi Estados Unidos. Dice la justicia peruana, dicen los organismos encargados de la vigilancia de las elecciones, que lo mismo hasta dentro de un mes no conocemos el resultado. ¡Un mes! Oiga, en España somos muy chapuceros, muy desorganizados, muy caóticos, muy anárquicos. Leche, pero las elecciones las recontamos en nada. En un día, vamos, en unas horas ya tenemos el resultado de las elecciones aquí. Y luego, lo del voto exterior, pues a los 3 días ya está incorporado. Pero aquí, en Perú, un mes para conocer el resultado. Y en algún lugar de Estados Unidos, por ejemplo en Los Ángeles, todavía siguen recontando votos por correo después de, yo qué sé, 12 días de las elecciones. Y además, vamos, con unas trampas evidentes, donde el candidato que iba en última posición ahora está en segunda y cosas así. Bueno, demencial. Escuchemos qué está pasando en Perú y por qué. Les hablamos ahora del recuento electoral de Perú porque los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial no se sabrán hasta dentro de un mes debido a la revisión de las actas impugnadas y de los votos que proceden del extranjero. Con más del 96% escrutado, el candidato de izquierdas, el comunista Roberto Sánchez, mantiene una ligera ventaja sobre Keiko Fujimori de entre 20.000 y 40.000 votos. Roberto Sánchez suma algo más del 50% de los sufragios, mientras que Fujimori roza el 49,8% en un escenario de auténtico empate técnico con esa ligera ventaja para el comunista. Las actas pendientes proceden en su mayoría del voto exterior, donde Keiko Fujimori en anteriores comicios ha obtenido alrededor del 70% del respaldo. De hecho, hay más de 1.500 actas bajo investigación que deben ser evaluadas por los observadores electorales. Por tanto, en Perú el ganador se decidirá voto a voto antes del 28 de julio, que es para cuando está prevista la investidura. Bueno,
¿Cómo va la cosa? Pues empezó el recuento por las... Bueno, empezó el recuento de todas partes, pero lo primero que iba llegando eran los votos de las grandes ciudades, donde ganaba de calle Keiko Fujimori, la candidata, llamemos, de la derecha, frente a Sánchez, que era el candidato de la extrema izquierda. Bueno, iba Keiko Fujimori con una gran ventaja, más de 5 puntos, pero empiezan a llegar actas de las zonas rurales. Y empieza a recortar el resultado el candidato de la extrema izquierda. Y al final se pone por delante. Por muy poquito, pero está por delante. Pero todavía el recuento no ha acabado. Han empezado a entrar las actas del voto en el extranjero, donde Keiko Fujimori arrasa, con lo cual ha empezado a recortarle distancias al candidato de la extrema izquierda. Y la situación en estos momentos es que quedan, pues como unas 100 actas de dentro de Perú por recontar. Ahí tendrá un poquito de ventaja el candidato de la extrema izquierda. Quedan 1500 actas del extranjero por recontar. Ahí tiene gran ventaja Keiko Fujimori. Y luego quedan como unas 1500 actas que han sido impugnadas bien por los interventores del candidato de extrema izquierda, bien por los interventores de la candidata de la derecha. Y actas que en su mayoría corresponden a zonas donde tenía mayoría Keiko Fujimori. Con lo cual, pues se están haciendo todos los cálculos por parte de los analistas y parece que las elecciones las va a ganar Fujimori por poco, pero las va a ganar. Pero claro, se está peleando voto a voto. Así que, bueno, vamos a ver cómo acaba esto. Ya por lo pronto el candidato de la extrema izquierda está empezando a decir que va a movilizar a sus partidarios a la calle, como suele suceder. Bueno, atentos a esta noticia porque tiene miga. Ya saben que esto de la ayuda exterior es un coladero mediante el que Occidente está financiando todo tipo de morralla antioccidental. Bueno, pues se ha hecho un estudio detallado en el Reino Unido. Escuchen. Tal y como les contamos, terminamos el repaso a las noticias en Reino Unido porque un informe interno del gobierno británico revelado por The Telegraph está causando mucha controversia. Y es que nada menos que 37.000 millones de dólares del dinero de los contribuyentes de Reino Unido han acabado en manos de terroristas, organizaciones criminales y estados hostiles. Entre los años 2015 y 2021, a través de ayudas internacionales y préstamos COVID, el dinero llegó a grupos vinculados al Estado Islámico, a empresas relacionadas con Rusia y China y a mafias dedicadas directamente al tráfico de personas. También se detectaron desvíos de dinero destinado a programas de contraterrorismo que terminaron curiosamente en manos de extremistas. Estamos, por tanto, ante una serie de fallos graves en los controles y en la supervisión del gasto público. El gobierno británico dice ahora que ha reforzado los sistemas antifraude y que en el último año ha evitado pérdidas por valor de más de 10.000 millones de dólares. Bueno, 37.000 millones de dólares de esos de la cooperación internacional resulta que terminaron financiando a grupos terroristas, a grupos de crimen organizado y a estados hostiles, como por ejemplo China. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es mera estupidez de los gobiernos británicos? Esto no con Starmer, era con los gobiernos conservadores anteriores. ¿Ustedes creen que es mera estupidez? Yo creo que no. Yo creo que ha habido y sigue habiendo un deseo consciente de colaborar en la destrucción de Occidente. En unos casos simplemente por ideología, gente que realmente comulga con un régimen comunista totalitario como el chino y quiere para Occidente lo mismo. Esos son los que tiran del carro. Luego hay otros que simplemente ponen el cazo y se apuntan porque reciben su compensación. Y luego están los acomodaticios, los idiotas, los tontos útiles, que se dejan llevar por los otros dos grupos. Y entre unos y otros, pues hemos estado al borde del abismo. Vamos, hemos estado a 3 milímetros del abismo. Lo que separó
la bala que rozó la oreja de Trump del cráneo de Trump. Si no llega a ser por esos 3 milímetros, esto continuaría a toda marcha y por supuesto desembocaría en el fin de Occidente. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán que el déficit comercial se redujo ligeramente en abril, según mostraron datos gubernamentales este martes. Esto impulsado por las exportaciones de energía ante la escasez de suministros tras la guerra en Oriente Medio. El déficit comercial total se redujo un 1,2% hasta los 55.900 millones de dólares, según informó el Departamento de Comercio. Y en otras noticias, tras el éxito logrado en la misión Artemis II en abril, la NASA anunció la tripulación que formará parte de la expedición espacial, la Artemis III, un equipo conformado, entre otros, por un astronauta con orígenes hispanos. Frank Rubio, natural de Los Ángeles e hijo de salvadoreños, será uno de los 4 tripulantes que viajarán al Polo Sur de la Luna en 2028. Ejercerá el puesto de especialista de misión, según detalló la NASA en un comunicado. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Williams. Nosotros vamos ahora a la información meteorológica para saber qué tiempo va a hacer hoy. Después, ya lo saben, una pausa publicitaria y nos vamos a la tertulia. Hoy nos van a acompañar Mario Noya y Borja Montoro. El tiempo en Radio Libertad. Un anticiclón va a mantener una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con cielos prácticamente despejados. Solo habrá algunas nubes bajas en el área cantábrica, en Pirineos y en el norte de Canarias, así como durante la mañana en el estrecho y en los litorales de Alborán y del Mediterráneo. En el norte peninsular puede haber alguna precipitación débil y aislada, y por la tarde en zonas del interior del tercio oriental habrá posibilidad de alguna tormenta. También tendremos nieblas matinales en la cordillera cantábrica, los Pirineos, las sierras del sureste y del estrecho. Las temperaturas subirán en el norte, noroeste y apenas cambiarán en el resto. Se superarán los 35 grados en zonas bajas del suroeste y puntualmente los 38 grados en el Valle del Guadalquivir. De hecho, seguiremos con las noches tropicales en el Guadalquivir y también en el litoral sureste. En Canarias seguiremos sin cambios térmicos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.